Hoy es 2 de octubre y ayer fue mi cumpleaños número 48 y pude darme cuenta que en el proceso de manifestación de la realidad que sentimos y somos, una de las bases fundamentales es desarrollar íntegramente el desapego por los resultados. Y el 11 de agosto, que fue mi último vídeo en donde anunciaba el nacimiento del nuevo ser humano y como vengo anunciando y compartiendo el embarazo de Luz y el parto de Morá, estábamos dando por hecho que nacía Amorá el 11 de agosto, yo también. No ha nacido Amorá todavía, no se ha materializado Amorá. ¿Y qué ha pasado desde el 11 de agosto? Pues el 11 de agosto fue un cierre de etapa en mi vida y un inicio de verdadera vida plena, en donde entendí que es ser nuevo ser humano siendo un humano tradicional. ¿En qué sentido? Amorá nace siendo un nuevo ser humano, pero nosotros que estamos aquí también nos estamos abriendo a esa transformación. No importa la edad, no importa el origen, el lugar de nacimiento, a nivel cultural, nuestra filosofía de vida, no importa. La transformación del humano tradicional al humano, nuevo ser humano, es un proceso de transformación totalmente natural y espontáneo que depende del proceso de autoconciencia en el que nos encontremos cada uno de nosotros. Pero independientemente del proceso, este cambio de humanidad, de transformarnos en una nueva humanidad, es de todos y para todos. El problema es no darnos cuenta que está sucediendo, porque si no nos damos cuenta, entonces no nos responsabilizamos de la nueva versión que se está actualizando. Para entendernos un poco mejor, si tenemos un ordenador y el sistema operativo, el sistema del ordenador, ya ha cumplido su fecha de caducidad, necesitamos actualizar el sistema, lo actualizamos. Pero si nosotros no aprendemos a manejar el sistema nuevo, la actualización del sistema, entonces nos vamos a frustrar y vamos a dejar de usar ese ordenador por incomodidad, cuando realmente es nuestra responsabilidad no solamente ser conscientes de actualizar el sistema, sino que también es nuestra responsabilidad saber usar los avances, saber disfrutar los beneficios y los nuevos recursos de este nuevo sistema. Entonces, esto es lo que está pasando en el 11 de agosto, cuando anuncié el nacimiento del nuevo ser humano y que dábamos por hecho que ya era la materialización de Morá. Lo que me he encontrado es ser consciente de que ya era un hecho la actualización del sistema en mí y en muchos seres humanos. Pero como es una actualización tan natural, espontánea, humana, perfectamente orgánica, lo más difícil es darnos cuenta. Entonces, desde el 11 de agosto, algunas de los grandes cambios
que he podido reconocer, y es mi responsabilidad abrirlo aquí para que nos demos cuenta cada uno de nuestros propios cambios y asumamos nuestra propia responsabilidad de disfrutar la naturaleza divina que nos está guiando. Y mientras más leales somos a esa verdad interior que nos guía, más humanos somos. Es todo lo contrario a lo que hemos estado creyendo. Posiblemente creemos que mientras más integrada esté la naturaleza humana, guiada por la naturaleza divina, más extraños somos, y todo lo contrario, más sencillos, más amorosos, más respetuosos, más libres, más facilitadores de integrar cualquier diferencia, cualquier cambio, cualquier duda, cualquier miedo en este proceso tan maravillosamente natural, pero tan asombroso y tan a veces imposible de entender por nuestros propios conceptos tan rígidos y atrapados en las limitaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto con relación al tiempo especialmente. Entonces, una de las características, peculiaridades que estamos viviendo los nuevos seres humanos, o sea, la humanidad que nos estamos convirtiendo en la nueva humanidad, es que el tiempo, el concepto del tiempo, lo estamos viviendo, experimentando sin un final. Es decir, que normalmente nosotros nos poníamos fecha, un plazo, incluso para situaciones naturales como es un parto, como es una construcción, como es las estaciones del año. El tiempo estaba marcado por nuestras costumbres, por nuestro sistema de humanidad actual. Y especialmente ahora, en esta nueva actualización de humanidad, el tiempo vibra ya no de una manera lineal en donde algo tiene que empezar y algo tiene que acabar, o si no, no hay resultado, no hay validez. Ahora la gran diferencia es que el proceso que estamos experimentando sabemos que no empezó, sabemos que es la continuación, la suma y el fruto de todo lo anterior, y que no hay un final, hay una continuidad, actualización, que incluso pasa por un reseteo, por un cierre de etapa para iniciar una nueva etapa. Pero ya el concepto de tiempo no está directamente atrapado en los conceptos de inicio y final. Entonces, una de las grandes transformaciones que estamos viendo es el desapego por el resultado. Cuando nos apegamos al resultado, directamente ralentizamos el proceso o paralizamos el proceso porque abortamos el proceso. O nos rendimos o nos posicionamos como fracasados o derrotados. Incluso nos podemos llegar a comportar o a creer impostores cuando realmente estamos siendo lo más honesto que conocemos en nuestra forma humana. ¿Por qué abro este vídeo? Con el propósito de entender el desapego de los resultados. Porque me he dado cuenta que
a nivel de humanidad actual, nosotros tenemos la facilidad de apegarnos a un resultado. Porque cuando hemos llegado a ese resultado, hemos tenido una evidencia que nos permite ser validados socialmente, nos permite ser reconocidos, aprobados, incluso premiados. Y cuando no hemos tenido esa evidencia que confirme nuestra honestidad, nuestros logros, nuestra implicación, entonces ya hemos sido castigados, excluidos, rechazados, aislados. O por el contrario, cuando se nos ha encontrado una evidencia relacionada a algo negativo, un robo, un asesinato o una traición, esa evidencia comprueba si merecemos castigo o merecemos perdón. Entonces, en nuestro concepto de procesar, manifestar, transmutar y ser, tenemos asociado el cumplimiento de los resultados, el apego de los resultados. Entonces, pero es muy diferente apegarnos a los resultados al cumplimiento de los resultados. Ayer, en mi cumpleaños, uno de los regalos que entendí fue esto. La actualidad, la humanidad actual que hemos venido siendo durante siglos, se ha basado en aferrarnos a los resultados. La nueva humanidad salta, se desapega del resultado y cumple con esa alineación que nos confirma el resultado interiormente, a nivel íntegro, interno, coherente entre nuestras ideas, nuestra comprensión, nuestras intenciones, nuestros actos, nuestra palabra, nuestro silencio. Independientemente de que los demás nos crean o no, nos entiendan o no, la fuerza poderosa que nos sostiene para seguir avanzando, para mantenernos en pie, para relacionarnos con nosotros mismos desde un estado de paz absoluto, de claridad, de respeto, es precisamente saber que ese cumplimiento es instantáneo, espontáneo, momento a momento, fruto de esa integridad de lo que estamos siendo. Pero aquí hay algo importante, y es que en ese desapego, saltar del apego por los resultados a el cumplimiento de los resultados, primero se vive internamente para que se pueda manifestar o evidenciar públicamente, exteriormente. Y parte de este proceso, en ese proceso de cumplimiento de los resultados, lo que la persona experimenta y expresa es un agradecimiento anticipado y una visión anticipada, pero es una visión completamente experimental. Es decir, que lo que nosotros estamos visualizando como resultado de todo lo que nos estamos transformando nos hace ser realmente esa nueva versión, incluso antes de que los demás lo puedan ver y antes de que en el plano físico se pueda percibir, antes de que en el plano físico sea una evidencia esa realidad que estamos en la que nos estamos convirtiendo, ya es tan evidente que el ser humano expresa, emana y expande un agradecimiento anticipado y una visión experimental anticipada. Es decir, con todo nuestro ser, con todas nuestras células, con todas nuestras ideas, intenciones, actos, ya somos esa realidad. Entonces, esto es prácticamente lo que sucedió el 11 de agosto. Yo estaba ahí, en esa realidad, internamente, íntegramente, y
lo que se manifestó en el plano físico es que ese nuevo ser humano ya empecé a vivirlo en primera persona. Yo daba por hecho que lo iba a vivir con Amorá, iba a ver a Amorá, ese nuevo ser humano lo iba a ver en él, intuía que estábamos siendo todos esa nueva humanidad, pero vivirlo en primera persona es fundamental para poderlo vivir fuera, con más o con otro. Entonces me di cuenta que a nivel general, a nivel de esta actualidad, esta humanidad actual, es muy poco común experimentar el desapego de los resultados. Es mucho más fuerte el desapego de los resultados en la nueva versión de la humanidad que nos estamos convirtiendo. En el nuevo ser humano es mucho más evidente y natural la integración de ese desapego de los resultados. Y es muy maduro por la humanidad actual el desarrollo de ese desapego de los resultados. Eso lo sabemos, pero lo que no sabía y no era consciente es que yo, aunque vengo de esa humanidad actual y como todos nos estamos convirtiendo en la nueva humanidad, sí que tenía desarrollado el desapego de los resultados. Pero tener un atributo divino despierto, activado, si no nos gusta la palabra atributo, las palabras atributo divino, llamémosle una maestría, un don, una cualidad muy desarrollada. Cuando un ser humano tiene un don despierto y no es consciente, es, ¿cómo se puede decir? La ventaja de tener un don despierto se siente, pero el no ser consciente también se siente. Por ejemplo, si un niño nace con una capacidad de cantar como si fuera una persona que se ha dedicado a la música y al canto toda su vida, 40, 50 años, pero este niño nace así, bueno, pues se sabe que si este niño se pone a cantar o lo ponemos en un escenario a cantar, va a brillar, va a disfrutar. Pero si él no lo sabe y el entorno tampoco, y el niño no canta, pues pasa desapercibido ese don. Y para algunas situaciones ese don le puede servir internamente, por ejemplo, en su respiración. Seguro, ese niño que tiene una voz y una capacidad musical muy desarrollada, su respiración es muy desarrollada, íntegra, completa, que le va a llevar a estados de paz, a estados de reflexión, de indagación, de revelación profundamente aclaradora, rápida, evolucionada. Pero a nivel de canto nadie lo está escuchando, nadie es consciente de ese don que está ahí, sin ser, no digamos aprovechado, pero sí para enriquecer a esa persona y a su entorno. Entonces, esto es lo que ha pasado estos días, que no era consciente del nivel del desapego de los resultados que tengo integrado y precisamente no darme cuenta me ponía en una situación de tranquilidad que puede desesperar a mi entorno, a las personas que están esperando conocer a Morá. ¿Por qué tengo tan desarrollado el desapego por los resultados y a la vez no me había dado cuenta? Bueno, porque así como he compartido desde el 2021, yo tuve una infancia y una adolescencia en donde viví
muchas experiencias de abuso sexual que eran encubiertas y que en casa no se sabían, pero sucedían en casa. Entonces mis padres no se podían dar cuenta, yo no podía decir nada porque estaba siendo amenazada y porque era una niña. Entonces, hasta que todo este proceso de violencia, de agresión sexual, de miedo, de pánico, son traumas acumulados que de manera natural, de manera desde esa conexión de ser cada vez más leal a esa inteligencia infinita, a esa sabiduría infinita que guía la conciencia humana, que puede guiar la mente racional. Yo tenía desarrollada ese don, lo tenía despierto sin darme cuenta. Entonces yo podía desarrollar aún más esa escucha interior, ese silencio pleno, esa alineación de llegar a comprender mis propias emociones, pero desde un valor y no desde un juicio, desde un respeto y no desde un resentimiento, que lo puse en práctica para poder vivir, para poder entenderme y para poder avanzar. Durante toda mi vida hice este proceso y por eso hoy en día, bueno, en mi vida de adulta hice una carrera, fui independiente, feliz, tenía amigos, una vida social bonita, me enamoré, no tenía ningún resentimiento con el hombre, amo a mis padres, amo a mi familia, me casé realmente amando, feliz, correspondida, y amar la vida sin esa necesidad de perdonar, no porque no haya un perdón, sino porque al contrario hay una entrega y una apertura a la confianza superior que nos puede disolver todas esas barreras mentales. Entonces, como todo esto lo viví de una manera tan natural y espontánea, no pude valorar que en esa vida puse en práctica y desarrollé mucho más el desapego por los resultados. Compartí también que viví una experiencia cercana a la muerte después de 6 años de enfermedad que avanzó hasta que físicamente el cuerpo muere, y en esa experiencia cercana a la muerte entiendo y valoro por qué, cómo sané toda esta historia traumática de violencia, y además en esa experiencia de muerte sé que físicamente voy a sanar. Así que soy consciente de lo que viví durante ese proceso de muerte y sabiendo que eso que yo he estado viviendo de manera natural y espontánea era para ponerlo al servicio de la humanidad. Es una manera de entender cómo podemos no solamente manifestar una realidad que desea nuestro corazón, por ejemplo, sanar una enfermedad, sanar un trauma, ser feliz, tener un equilibrio, no solamente un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, sino algo, por ejemplo, tener mucho dinero, muchas oportunidades, todos estos deseos que no son solo deseos personales, sino deseos de todo ser humano, que no solamente nos generan bienestar a nosotros, sino a todo nuestro entorno. Cuando ese deseo profundo, humano, nos despierta el poder de manifestar esa realidad, todos intentamos avanzar hacia allá, pero la mayoría de veces no lo conseguimos. Entonces, si yo en mi historia he podido manifestar una sanación plena de agresiones sexuales, sin ayuda de psiquiatras, psicólogos, físicos y tradicionales, pero sí con una ayuda infinitamente conectada a toda la información, a la verdad absoluta que
que nos despeja las barreras de nuestros propios conceptos. Si esto lo viví yo siendo niña y de manera natural, no solamente durante toda esa vida de traumas psicológicos, sexuales, físicos, sino que además también lo puse en práctica en una sanación física de una enfermedad física que me mató. Entonces ya es poderoso, ya de base es poderoso saber que el poder manifestador de nuevas realidades, de sanación, de enriquecimiento, de bienestar, es totalmente natural. Y está en todo ser humano. Que no lo sepamos despertar o poner a nuestro favor no quiere decir que no podamos. Entonces, si yo pude, y es un hecho que no solamente ha servido de manera espontánea y natural, sin buscarlo, con mayor razón, intencionándolo conscientemente. Entonces, por eso escribí los libros en donde explico paso a paso lo que yo viví de manera espontánea. En este proceso en el que yo empiezo a abrir el método para desarrollar ese estado de paz en donde podemos conectar con la mente infinita que puede guiar la mente racional, es cuando me encuentro con este embarazo de luz. Bueno, previo al embarazo de luz me encuentro con otro diagnóstico que también me dan horas de vida por una infección que tenía en 3 de mis dientes, y no hice el tratamiento odontológico que me recomendaron para evitar una muerte en cuestión de horas, y puse en práctica esta metodología, este proceso de integrar plenamente nuestra conciencia racional a la conciencia infinita, a una conciencia expandida, entrando en estados de paz totalmente natural y espontáneos. Y eso lo hice públicamente, porque recuerdo que cuando desarrollé la segunda herramienta, la primera herramienta del método se llama Yo soy la voz del alma, pero es para ser conscientes de cómo de manera natural y espontánea podemos escuchar una conciencia superior dentro que no nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. No nos da instrucciones, ni nos comunicamos con esa conciencia como si tuviéramos que pedirle o exigirle algo. No. Esa primera herramienta de autoconciencia en este método y proceso de manifestación es Yo soy la voz del alma, porque desde esa voz que escuchamos en el silencio profundo, realmente no es una voz como tal, que a veces sí puede ser, pero en otras situaciones es un orden, una coherencia consciente, íntegro, una alineación de nuestra historia, de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes, pero además de nuestros propios recuerdos del ser que realmente es y ha diseñado esta forma humana. Entonces, en esa primera herramienta, yo lo abro, lo pongo al servicio de la humanidad. Viene una segunda herramienta que es Cuarentena de Liberación, y la pongo al servicio, en donde practicamos media hora de meditación profunda. Pongo al servicio Cuarentena de Liberación, que está en audio y en libro, en ebook, precisamente porque el ebook se puede leer en 5 minutos, pero desde una intención, desde una apertura interior consciente, apoyada por una meditación de 26 minutos, creo. Entonces, esta práctica diaria para ir a esa unidad entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, entre la conciencia individual, conciencia colectiva y una conciencia superior, entonces de manera espontánea y natural se despiertan esos atributos ya que son atributos innatos, atributos adquiridos, desarrollados, y otros atributos
que directamente tiene que ver con esta alineación de conciencia. Entonces, en esa cuarentena de liberación que yo abro, es cuando sucede lo del diagnóstico mortal, porque ya era cuestión de horas, y no hago el protocolo odontológico, sino que practico esta misma metodología para entrar en lo más profundo de lo que me está causando esa distorsión, destrucción y ese autosabotaje. Y una vez lo entiendo, hay una sanación física. No solamente se regenera el maxilar inferior, superior, sino que todo lo que es la infección que habían consumido los huesos, la infección desaparece. La regeneración de los huesos es un hecho. La regeneración de las raíces de las 3 muelas es un hecho. Lo que no se ha manifestado, materializado aún, es el diente como tal, pero la raíz, los huesos, sí. La encía también y el paladar también, porque todo lo que fue encía se destrozó por el nivel de infección, incluso un trozo de paladar también. Entonces todo eso se regeneró mientras hicimos la cuarentena de liberación. No solamente he sido testigo de mis propios procesos de autosanación, de manifestación de nuevas realidades en armonía, desde un estado de paz, de conocimiento, de comprensión, de valor, validez con nosotros mismos, también he sido testigo de procesos de otras personas que han puesto en práctica esta metodología. Lo que pasa es que estas personas que lo han puesto en práctica las he acompañado yo en sesiones individuales y en sesiones de grupo, pero la idea no es que yo acompañe a estas personas, porque en mi caso personal no me acompañó ningún ser humano. Todo el proceso de sanación de toda mi vida, de agresiones sexuales, de esa enfermedad física, en esa experiencia de muerte, la viví como persona, como ser humano actual, pero directamente en conexión con esa sabiduría infinita, con esa conciencia superior, directamente, que es y está en cada uno de nosotros. Que no nos demos cuenta es lo que nos hace creer que no hay nada. Pero este método y este proceso nos ayuda a darnos cuenta por nosotros mismos, sin que nadie nos diga cómo, cuándo, qué y para qué, sino que sea un proceso totalmente respetado y vivido desde dentro. Entonces, por eso surge la idea de hacer una escuela y poner al servicio de todas estas herramientas. Y en la escuela no solamente pongo al servicio esa primera herramienta, que yo soy la voz del alma, luego la segunda, que es cuarentena de liberación, sino que además la propia escuela, que tiene toda una biblioteca para que nosotros podamos acceder, y es una biblioteca de audios, principalmente audios y 2 libros para ponerlos en práctica a nuestro ritmo, a nuestra manera, dentro de nuestro contexto y en el punto del proceso en el que nos encontramos. Que no dependan de mí, que no dependan de ningún ser humano. Y no hay ningún riesgo en absoluto, porque todo es concienciado, meditado, asumido, respetado, alineado desde ahí, desde la conciencia racional, en unidad de confianza plena con esa conciencia superior, que solamente es cuestión de entrar en estados de paz, de respiración consciente, para poder escuchar, sentir, discernir la revelación permanente. La revelación de la conciencia superior en cada uno de nosotros es permanente, totalmente gratis, natural y espontánea. Aprender a atravesar el ruido mental para escuchar y entrar en ese estado de paz es parte del proceso de esta metodología. Y en esta metodología es básico la coherencia absoluta, íntegra, consciente con nosotros. Y es básico el desapego por los resultados. Pero es tan básico el desapego a los resultados que quien no lo tenga desarrollado, por más de que
lea, pero si no lo practica, no se despierta ese desapego por los resultados. Y en mi caso ha estado pasando lo contrario. Ha estado tan desarrollado y además puesto en práctica constantemente que se va desarrollando cada vez más, pero no era consciente. Entonces, en este momento, el proceso de materialización de Amorá me ha abierto los ojos para darme cuenta de lo desarrollado que está. Porque un embarazo tradicional dura 9 meses. Desde el principio supe que este embarazo duraba 12 meses. Eso ya directamente me coloca en un desapego por todo lo que conocemos. A los 12 meses di por hecho que se iba a materializar y no se materializó, pero entendí muchísimas cosas acerca de la materialización de seres de planos superiores de conciencia que han podido venir a la tierra de esta manera como viene Amorá. En la religión cristiana conocemos a Jesús. Jesús fue concebido, gestado y materializado en la luz, aquí en la tierra. Pero creemos, aunque sabemos esto, creemos que Jesús nació por un parto normal, vaginal, y no es así. Todas estas diferencias con relación a un parto tradicional y un parto en la luz, lo he estado entendiendo, recordando, experimentando, preparándome para esto, para poder anunciarlo, serlo, no desde una agitación mental, desde una agitación emocional, sino desde un estado de paz, desde un desapego por los resultados. Luego, en junio supe que no iban a ser dentro del concepto del tiempo lineal, en donde nos obligamos a ponernos una fecha límite, sino que al contrario, este parto es y está vibrando en el tiempo libre, en el ahora eterno. Y supe que no solamente tenía que entenderlo, expresarlo, sino además serlo. Cómo vivir libremente en un mundo en donde hemos atrapado el concepto del tiempo en un calendario y vivimos sin darnos cuenta, atrapados en el tiempo, creyendo que estamos perdiendo el tiempo, que tenemos que ganar tiempo o que tenemos que ir deprisa para llegar a algún sitio. Entonces es una humanidad, es ese sistema que se está actualizando ahora, pero la versión actual es un tiempo limitadísimo que nos ahoga, genera el concepto del tiempo, genera un nivel de tensión, de crisis, de estrés tremendo. Entonces vivir desde finales de junio estoy practicando un tiempo en donde es presencia plena, en donde es ese ahora eterno, en donde es realmente una experiencia de ser el momento. Yo soy el instante presente que suma todo el pasado, es decir, ser el instante presente es honrar el pasado y es abrirte a ser el futuro también. Pero lo normal, lo habitual en la humanidad actual es pensar en un futuro que no tiene por qué suceder. Pensar que viene lo que hemos conocido, ya sea porque nos hemos apegado a eso que pasó y nos gustó, o ya sea porque nos preocupa que pase lo que pasó. Entonces vivimos más desde un tiempo
relacionado a preocupaciones, a evitar, huir o forzar algo. Lo más habitual en todas las religiones, en todas las culturas, en toda la humanidad, es que nos relacionemos con un Dios o con el universo o con un momento en donde, o con un proyecto en donde exigimos, esperamos o pedimos lo que nosotros queremos que suceda. Es una necesidad de controlar los resultados, una exigencia porque las cosas sucedan como queremos. Y en cuanto no nos sale como queremos, la ira, el conflicto, la decepción, la separación, el abortar el plan es lo más cotidiano. Y se podría decir lo más fácil, pero no. Aunque sea lo más cotidiano, es lo más horroroso y lo más difícil que vivimos todos. Porque a ninguno de los seres humanos nos gusta abandonar la idea de lo que más amamos. Pero lo hacemos porque creemos que ya no tenemos tiempo, que se nos pasó el tiempo de poderlo manifestar. Entonces, este proceso de manifestación, yo entiendo que si no se me ha creído absolutamente nada de lo que he dicho acerca de la sanación de toda esa infancia de violencia sexual, si no se me ha creído nada de lo que he dicho con relación a esa experiencia cercana a la muerte, en donde hubo una sanación total y plena de una enfermedad física, y no se me ha creído tampoco la autosanación de esa infección mortal que me daban horas de vida, y no se me ha creído todos los testimonios que he compartido con personas que han vivido procesos de autosanación. Lo que pasa es que en estos vídeos, con las personas que han compartido, realmente algunas que han vivido realmente procesos de autosanación, pues no quieren abrir su intimidad. Y las pocas personas que han querido compartir gratuitamente, voluntariamente, un vídeo conmigo para dar testimonio de sus procesos, pues por respeto a su intimidad no se dan detalles tan científicos, específicos. Pero bueno, si no se ha creído todavía todo esto, si no se ha entendido que realmente mism.com, que es una escuela en donde prácticamente no entramos desde el concepto de escuela para que nos digan lo que tenemos que hacer o para aprender algo nuevo, no es eso. mism.com es una escuela o biblioteca en donde accedemos a material que nos permite practicar la coherencia plena, consciente, el desapego pleno, íntegro, consciente, y el poder manifestar la realidad que vibra en nuestro corazón de manera totalmente natural, segura, sintiéndonos a salvo, despertando confianza absoluta, certeza, fe inquebrantable, mas no apego ni control. Todo lo contrario, nos desapegamos de lo aprendido con agradecimiento, sabiendo que está integrado en nosotros, mas no para desecharlo. Es una escuela en donde abrazamos nuestro ego y le preguntamos directamente, constantemente, qué es lo que temes, qué es lo que te duele, qué es lo que no te gusta, qué es lo que extrañas. Pero no de esta manera como lo estoy haciendo ahora aquí en este vídeo. No, desde una conciencia superior en unidad con la conciencia racional. Esa es un proceso en donde nos vamos encontrando con nosotros mismos, nos vamos reconociendo una unidad nueva y original a la vez. Nos vamos encontrando, el primer nivel se llama uno conmigo, precisamente porque es ese ego sintiéndose acogido, abrazado, guiado por una conciencia superior, divina, natural. En el segundo módulo de estudios es uno contigo, porque ya no solamente practicamos esa unidad con nosotros mismos, sino que también en nuestras relaciones, pero no desde lo que conocemos y no desde algo estandarizado. Es totalmente auténtico, único en cada ser humano.
Y el tercer módulo es nueva unidad, porque se despierta un plan que no conocemos a nivel racional. En mi caso, el plan, el propósito de vida que se ha despertado es esta maternidad, una maternidad consciente, directamente conectada con la matriz cósmica, con la matriz que lo crea, sostiene todo, con ese padre, madre, fuente. Y entiendo que hasta que no veamos a Morá físicamente en un cuerpo de bebé, muchas personas no van a poder creer esto y van a seguir posicionados como espectadores de su propia realidad. Es lo que venimos haciendo durante siglos, o sea que no, directamente no es que esté mal y no es que nos pase algo, no, sencillamente no pasa nada. Y la intención de este vídeo es precisamente decir, en este momento ya van 15 meses de gestación, yo sigo embarazada, el proceso de materialización de Morá sigue totalmente claro, más que nunca. He tenido muchos desafíos, muchísimos desafíos, especialmente con mi vida normal, porque dejamos de posicionarnos de una manera normal, habitual, en donde nos estamos transformando, y es nuestra responsabilidad conocernos, respetarnos, validarnos, tanto como respetar, validar, valorar y conocer que los demás también están en su proceso. Y en este momento de mi etapa no tiene sentido que yo obligue a alguien, convenza a alguien o exija a alguien de nada, pero sí es mi responsabilidad disfrutar cada vez más mi proceso desde una libertad, desde un disfrute, desde una plenitud. Ayer fue el último día, no, el martes 30 de septiembre fue el último día de actividades en la escuela. Ahora entro en un momento en donde hay pausa en las actividades de la escuela porque me dedico directamente y de lleno, más que nunca, entrega total a la materialización de Morá, y en cuanto se materialice vamos a saber cuáles van a ser los cambios en las actividades de la escuela. El material va a ser el mismo, se ha estado alimentando durante estos años. Hay más de 70 audios para el tercer nivel, hay más de 60 audios para el primer y segundo nivel. Hay 2 libros que se practica de manera totalmente natural, y en esencia no se necesita, no se requiere que yo esté con esa persona, precisamente para desarrollar ese desapego por los resultados y desarrollar aún más esa conexión total dentro, en cada uno de nosotros. Y cuando tengamos claro, o yo viva esa experiencia de materialización, la anunciaré, la compartiré y entenderé cuáles son los cambios que vienen para mi vida personal y para la escuela y para todos nosotros. Facilitar, comprender que el poder de manifestar es totalmente humano, real, espontáneo, divino. Es ahora lo que nos corresponde a todos, lo que nos pertenece, el derecho de conciencia de todos.